Gracias por sintonizar el canal del Diario de un Masón Puertorriqueño. El tema de hoy para mí es muy importante porque quiero hablarles sobre mi opinión respecto al proceso de transformación de profano a masón. Y bien, todos sabemos dónde comienza el proceso. Los que son masones saben dónde comienza el proceso de iniciación. Y tenemos que traerle recuerdo de qué cosas o qué elementos teníamos de frente en aquel lugar. Y hay tres elementos básicos que desde los tiempos de los egipcios se consideraban que eran los únicos tres elementos que ellos conocían: la sal, el azufre y el mercurio. Otro elemento principal que tenemos en ese lugar es caput mortem. El que es masón sabe de lo que estoy hablando. Así que, desprendiendo de esa premisa, tenemos que ver e incorporar cómo y de qué manera comienza ese proceso en nuestras vidas. Y tenemos que indagar un poquito en cuanto a la alquimia masónica, y no quiero entrar en temas de alquimia porque no soy un experto en temas de alquimia. Eso es una ciencia profundísima y verdaderamente lo único que, de lo poco conocimiento que tengo, es de lo poco que he leído del tema y que puedo entender, porque hay mucha literatura, pero es bastante profunda. Y para hablar de eso debería ser un profesional en el tema, ¿verdad? Que no vaya yo a inducirlos al error. Y básicamente la alquimia no era otra cosa que tratar de convertir el plomo en oro o diferentes metales, quizás, no estoy muy seguro, pero sí sé que querían convertir cierto metal en oro, sometiéndolo a diferentes pruebas, a diferentes procesos. En este caso, nosotros como personas nos tenemos que someter a diferentes pruebas, a diferentes procesos, para observar cómo ocurre la transformación y si es positiva o es negativa a nuestras vidas. Y esto se puede utilizar de cualquier forma, en cualquier momento de nuestras vidas. Yo lo utilizo para mejorar espiritualmente, aceptando lo que el gran arquitecto del universo tiene para mí día por día, y entiendo que nada de lo que me ocurre es un problema. Es simplemente parte de la escuela, parte del proceso de investigación al cual me estoy sometiendo, y tengo que encontrar cómo me ayuda o en qué me beneficia ese proceso de transformación que, aunque sea doloroso, tiene algún tipo de beneficio en mí. Dicho eso, entonces, como parte de los procesos, yo entiendo que dentro de lo que es la iniciación masónica, ese proceso de iniciación es como sembrar una semillita dentro de mí, o pudiera ser dentro del taller. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que algo germine. Pero para hacer semilla y germinar tuve que haber sido un fruto nuevo, verde, luego maduro, luego se tuvo que descomponer. O sea, hay que morir para volver a nacer. Ese es el proceso de la semillita, ¿verdad? Ese es el proceso que yo entiendo que fue parte de mi crecimiento, de mi formación. Entonces, si figuramos la semilla dentro del taller, hay una persona muy importante que lo cuida, que evita que cualquier elemento extraño llegue hasta la semilla. Y eso se encuentra en el exterior. No sé si me van entendiendo, porque no quiero poner nombres ni decir cosas tan directas. Entonces, durante el proceso de la iniciación, ya la semilla que llegó en un fruto nuevo, maduro, fue puesta a la oscuridad. La fruta se encontró con todos los elementos en el ambiente y se descompuso. Y de ahí, de ese lugar oscuro, sube a ser sembrada esa semilla. Luego que está sembrada y ya sabemos quién la cuida, es menester de todo lo que la rodea,
nutrir esa semilla, mantenerla húmeda para que germine, se convierta en el árbol fuerte y robusto y a su vez pueda dar más semillas y pueda dar sombra y pueda ser útil a la humanidad. Pero para todo esto, la semilla, la persona, tiene que desearlo y nunca puede perder el objetivo principal, su propósito, que debería ser mejorar espiritualmente. Porque a la masonería no se viene para ocupar posiciones más importantes en el gobierno o en la milicia o obtener beneficios. La masonería no es fuente de placer. O sea que el único propósito que yo entiendo que existe es un propósito espiritual. Pero entonces, ¿cómo enaltecemos? ¿Cómo hacemos crecer esa espiritualidad? ¿Cómo nos formamos? Pues cada masón se va a formar aparte. Cada masón se forma independiente. Cada masón tendrá su propia escuela. Algunos avanzarán más rápido, otros avanzarán más lento, algunos ni siquiera avanzarán. Algunos quizás tuvieron una iniciación y nunca fueron semillas. Pero eso es como todo. En la viña del Señor hay de todo. Y eso no debe ser un tropiezo en la formación masónica de todos los demás. Encontrarse con uno mismo. Hacer ese viaje interior, como dice el vitriol. Esa visita al interior de la tierra y que rectificando hará que encuentre la piedra oculta. Pero después que encuentra la piedra oculta, la piedra filosofal, y la tengas en la mano, tienes que preguntarte, ¿y ahora qué rayos hago con esto? ¿Qué hago ahora? Ya encontré la piedra. Ya me encontré a mí mismo, vamos. ¿Y ahora qué hago? Tienes que comenzar a conocerte. Tienes que comenzar ese proceso alquímico en tu vida. Ya tuviste uno, caput mortem. Ya tuviste el primer encuentro contigo mismo, ya lo tuviste. Ahora tienes que empezar a buscar el resto de lo que viste. Encontrarte, buscar la manera de crecer como ser humano, de mejorar cada día, de buscar la perfección día por día, a sabiendas que no la vas a alcanzar. Pero eso no puede ser motivo de dejadez. O sea que si tú eres una persona que tienes un comportamiento fuerte, arrogante o de un carácter demasiado fuerte y meramente tú entiendes que el mundo debe comprender que tú eres así y que te tienen que entender, personalmente pienso que estás equivocado. Porque el mundo no tiene la obligación de entenderte, hermano. El mundo tiene la obligación de ser mejor ser humano individualmente. Pero no tienen obligación ninguna de entenderme si es que yo me expreso así y hablo fuerte y hago sentir mal a la gente. Nadie me tiene que entender. Nadie tiene la obligación de entenderme. Yo tendría la obligación de rectificar esa parte en mí para convertirme en mejor persona. Porque cualquier persona que esté viendo esto sabe que es preferible conversar y compartir con una persona dócil, una persona de buen carácter, de buen humor, una persona dulce, que con una persona que sea tan fuerte que no, y que yo soy así y me tienen que entender, pues yo soy así. Bueno, yo se los respeto, pero verdaderamente cuando me hablan así, dejo de escuchar. Dejo de escuchar. No lo voy a hacer sentir mal, pero realmente en mi interior no me importa lo que esté hablando. Así de sencillito. No lo hago sentir mal, pero no me importa lo que esté hablando porque es que no me gusta. Y como no me gusta, no me lo voy a comer. Eso es sencillo. Ahora yo voy a procurar no ser igual porque si a mí me molesta, me duele, me indigna, yo no quiero ser parte de los que provocan dolor, indignación y frustración. Así que está en cada uno de nosotros encontrar la manera de someternos a esas pruebas o las pruebas que llegan, esas famosas pruebas de la vida que llaman así. Esas son pruebas que manda el Señor y muchos argumentos así escuchados. Si son pruebas, yo las quiero ver científicamente y son pruebas para ver cómo reacciona mi piedra filosofal, mi piedra bruta, cómo reacciono yo como ser humano. Entonces, si ya yo conozco lo que duele, lo que molesta y lo que indigna, pues entonces yo debo
evadir a los malvados y hacerle frente al mal. Si una persona me hace sentir mal, se lo digo, quizá puede reaccionar de X o Y manera. Pues quizá yo digo, pues no, mejor yo lo evito. Pero si fuera el caso de que yo me encuentro con algo que me afecta a mí personalmente de una manera que no puedo evadirla, que no puedo simplemente evadirla, y es algo que verdaderamente constituye un mal, yo tengo la obligación como masón de hacerle frente, porque el masón tiene que hacerle frente al mal. Tiene que tener una lucha activa y constante contra el mal. Pero si depende de una persona, esa persona tiene que identificar ese mal que lo hace actuar de esa manera delante de los demás y tiene que combatirla. Yo no. Yo tengo que combatir mis males para construirme yo como ser humano. Y de esta manera vamos haciendo ese proceso de transmutación personal más eficiente. Y vamos a ser mejores hombres de verdadero libre pensamiento. No de libertinaje, de libertad de pensamiento. Ya el libertinaje aceptaría que yo soy así, me tienen que aceptar así. Vamos a reconsiderarnos, vamos a recapacitar, vamos a rectificar, vamos a reflexionar cómo somos como personas, cómo somos como seres humanos, de qué manera aportamos de buena forma a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a nuestra familia. Que lo primero que tenemos que tener bien es nuestro núcleo familiar. Luego que tenemos el núcleo familiar bien, podemos salir de ahí y ayudar al resto. Pero tú no te puedes ir tampoco a ayudar al resto, a dejar a tu familia mal, porque entonces no estás haciendo nada. También velando los excesos. El agua en exceso es dañina. La sequía en exceso es dañina. La comida en exceso es dañina. La bebida en exceso es dañina. Pero todo con control y con prudencia se puede hacer y es beneficioso para todos. Así que con esto los voy a dejar. Suscríbete al canal si te gustó, dale un dislike si no te gustó, coméntalo y comparte. Ayúdame a llevar un rayito de luz a donde haga falta.